Me pregunto qué es un profeta. Es alguien visionario, una persona que es capaz de proyectarse más allá de este tiempo y, y predecir de alguna forma un futuro o advertir acerca de la conveniencia o no conveniencia de un camino. Bueno, no es necesario que alguien sea profeta, inspirado así por Dios, para que nos hable, nos diga alguna verdad. Muchas veces personas nos han encarado y nos han dicho que estamos mal en algo, que nuestra condición no es la correcta y entonces necesitamos cambiar. En la antigüedad, el pueblo de Israel tenía profetas, hombres, también había mujeres, inspirados por Dios para anunciar, no precisamente calamidades, pero anunciar quizás un juicio de Dios o advertir acerca de un mal comportamiento del pueblo y que tendría un mal resultado. ¿Cuánto necesitamos profetas en el día de hoy? Y los hay, pero muchas veces no se les hace mucho caso a esos profetas y a esas profetisas. Bien, veamos o continuemos viendo el libro de Jeremías. Recuerdan ustedes que estábamos analizando el capítulo 36 que se tituló El rey quema el rollo. En ese rollo había escrito el secretario de Jeremías, Baruch, había escrito lo que Jeremías, inspirado, le había dictado. Y las palabras que le dictó fueron las siguientes: escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, era una serie de profecías que había dado Jeremías, entonces le encarga a este Baruch que las escriba. Y él tiene este deseo, Jeremías, dice: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. No es que Jeremías vaya a perdonar, sino que es Dios el que está advirtiendo a su pueblo de que si siguen así en ese mal comportamiento y no se arrepienten, entonces van a tener un mal resultado. Nosotros a veces decimos, es castigo de Dios, o Dios me mandó este mal, y no nos damos cuenta que nosotros mismos hemos sembrado y sencillamente estamos cosechando el fruto de nuestra mala siembra. Qué importante entonces es examinar cómo estamos viviendo, cuál es nuestro comportamiento para no tener en el futuro malos resultados. Y le encargó Jeremías a Baruch que leyera este escrito, este rollo, lo leyera allí en el templo, porque él estaba impedido, no podía él acudir allí para decirlo. Y dice el versículo 8, y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová, o sea, en el templo. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Dada esa profecía, dada esa advertencia de Dios, entonces se proclama ayuno, una forma de sacrificio y de acercamiento a Dios. Dejar de comer para dedicarse a la oración y a la comunicación con la divinidad. Para eso es el ayuno, no es para guardar la silueta
o para castigarse, no, es para dedicarse mayormente a las cosas espirituales. Se deja algo que es de la vida física, material, para dedicarse a la vida espiritual. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba. El escriba del rey, uno importante porque era una persona que anotaba todo como un secretario, digamos, anotaba todo lo que el rey le dictaba, las normas, en fin, las decisiones. Eso era el escriba. En el atrio de arriba, dice, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. O sea que en un atrio, en una puerta en altura, se puso Baruc a leer esto en voz alta para que lo escucharan todos. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario del rey. Y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. O sea, se preocupó al escuchar esto que tan serio que estaba advirtiendo Baruc, o digamos Jeremías a través de Baruc. Y los que estaban allí sentados en el aposento del secretario eran príncipes, o sea, personas importantes. Estaba Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Bueno, en esa época no se usaban los apellidos como hoy día, entonces dicen el nombre del padre, que equivale un poco como al apellido. Cuando dice, por ejemplo, Sedequías, hijo de Ananías, es como decir Sedequías Ananías, como el apellido. Por eso a uno le suena raro esta manera, pero es comprensible. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. O sea, fue con esta noticia de algo serio, porque se tomaban muy en serio lo que un profeta podía predicar, anunciar o advertir. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc. Bueno, entre paréntesis, se fijan que nombra no solamente al padre, sino también al abuelo y al tatarabuelo. Nombra de toda la ascendencia de la persona. A algunos lectores de la Biblia eso les confunde, pero es fácil de entender. Si uno entiende la idea, comprende por qué están apareciendo los nombres así. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí. Para nosotros bastaría con que dijera Jehudí, pero él dice Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, o sea, Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. O sea, Baruc ya lo ha leído al pueblo y ahora lo está leyendo a los príncipes, a las personas importantes, a la gente del gobierno. Qué interesante sería que un ministro de Dios, una ministra del Señor, pudiese llegar a un lugar de gobierno para advertir a ese gobierno acerca de determinaciones o cosas que deja de hacer o lo que Dios quiere que suceda en la nación. Bueno, por eso también a veces hay un capellán o una capellana en el gobierno, pero la función es esa, una función profética, digamos, una función de advertencia espiritual, no política, sino espiritual. Y eso es el trabajo que hacía el profeta Jeremías con Baruc, en este caso Baruc reuniéndose con los príncipes. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc:
sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Claro, querían saber, no vaya a ser cosa que sea un invento de Baruc, si realmente era lo que el profeta había dicho. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Ellos, los príncipes, conocen al gobernante, conocen al rey, saben que puede tener una reacción negativa por esto que está anunciando o advirtiendo Jeremías. No siempre un gobernante está acorde con lo que la gente de fe dice, con lo que un ministro de Dios pueda decir, un obispo, sea católico o evangélico, un ministro del Señor, una autoridad eclesiástica. Muchas veces en un país se ha puesto en contra un gobernante o una gobernante contra la autoridad eclesial que le está advirtiendo algo que con su sabiduría espiritual está viendo que puede llevar a un mal camino, a un mal fin a la nación. Entonces ellos saben que quizás el rey va a reaccionar en forma negativa. Por eso le dicen a Baruc: escóndete tú y el profeta Jeremías, donde nadie los encuentre. Que nosotros podamos tomar en serio y escuchar la palabra profética. Tal vez no va a venir un Jeremías a hablarnos, pero sí puede venir un cristiano o una cristiana, quizás sencillo, una persona sencilla, y nos diga algo. No nos enojemos, no nos molestemos por esa palabra que se nos dice. No rechacemos esa voz de Dios a través de ese siervo humilde o esa sierva humilde que el Señor ha puesto ante nosotros, sino que reflexionemos, esperemos y veamos qué tan real es aquello que nos está diciendo referente a nuestras vidas. El Señor quiere advertirnos de nuestros caminos, que la senda que hemos tomado en ocasiones no ha sido la mejor y puede llevarnos al precipicio. Entonces debemos, con aquellos, entre comillas, profetas que el Señor usa, pequeños profetas, debemos nosotros tomarlo con seriedad. Y con mayor razón, ¿no es cierto?, un país, una nación deberá aprender a escuchar la voz de Dios en los hombres y mujeres que Él tiene en la iglesia para anunciar, no calamidades, pero sí anunciar la verdad del Evangelio. Que el Señor le bendiga. Espero que nuestros oídos, tanto los míos como los suyos, estén siempre abiertos al consejo de Dios, a la profecía que el Señor quiera hacernos a nuestra vida. Quizás hay algo que va a suceder o algo que nos podría suceder y sea negativo para nuestra vida, y es bueno que alguien con sabiduría nos lo advierta. Que el Señor le bendiga y continuaremos viendo este capítulo de Jeremías tan interesante, porque es una palabra de vida.